Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a desarrollar la clase del material 4, de la semana 4, que nos corresponde la parte de lógica matemática. Entonces, la copia que yo les facilité define un poco lo que es la lógica matemática. Dice que es la descripción por medio de signos y fórmulas que se forman de los conceptos y proposiciones, prescindiendo de su contenido o significado. Más que una filosofía, constituye una propedéutica instrumental. ¿Y qué es propedéutica? También les definí ahí que es un conjunto de enseñanzas preparatorias de ciertas disciplinas. Dentro de la matemática es una disciplina y tiene ciertas características, que son la simbolización, se usan símbolos, la formalización, el cálculo, la axiomatización o principios y partes. Luego ya vamos a definir lo que son los cuantificadores dentro de la lógica matemática. Y dentro de los cuantificadores tenemos el enunciado. ¿Qué es un enunciado? Es toda oración o frase que se expresa, dice, de alguna forma a través de afirmaciones, negaciones, preguntas, órdenes, saludos, emociones. Un ejemplo de un enunciado, yo puedo enunciar: el día está hermoso, viva el Paraguay, que es una emoción con signo de admiración, prohibido fumar es una negación. Entonces son ejemplos de enunciados, pero los enunciados dice que pueden ser abiertos y puede ser enunciado lógica. ¿Qué clase es el enunciado abierto? Es aquel enunciado que contiene variables o letras. Y el ejemplo es x cuadrado más 3 es mayor que 10. Pero que dice que no tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Aquí no me dice analizar, solamente me expresa. Es un enunciado abierto. Pero ¿cuándo el enunciado es un enunciado lógica? Según la definición, dice una proposición es un enunciado cuya propiedad fundamental es la de ser verdadero o falso, pero nunca ambos a la vez. En este caso, el ejemplo dice 3 al cuadrado más 3 es mayor que 10. Y 3 al cuadrado es 9. 9 más 3 es 12. 12 es mayor que 10. Entonces es un enunciado que puedo considerar verdadero, pero no puede ser verdadero y falso a la vez. Una proposición se presenta, dice, simbólicamente por letras minúsculas, P, Q, R, S, etc. Generalmente los textos usan más estas letras, P, Q, R, minúscula. Estoy expresando con proposiciones simbólicamente, porque esas proposiciones también lo puedo expresar en forma de enunciar en forma de una oración. Tenemos aquí un ejemplo que yo puse de una proposición. Ha llegado el invierno y los días son más cortos. Esta oración consta de proposiciones. ¿Y cuáles son esas proposiciones? Ha llegado el invierno es una proposición, los días son más cortos es otra proposición. Y dice que puede ser verdad o puede ser un valor. El valor de la proposición puede ser verdadero o puede ser falso. Y la proposición dice que puede también ser simple y compuesta. ¿Cuándo una proposición es simple? La proposición es simple cuando consta, dice, de un solo sujeto y un predicado. Yo le dije que esta es una oración, está enunciado como una oración. Y esta oración contiene sujeto y predicado. Entonces, el sujeto de esta oración es invierno, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que sujeto es el elemento y el predicado es lo que se dice de ese elemento o de ese objeto o de esa cosa. En este caso, ¿qué digo del invierno? Que los días son más cortos. Este es el sujeto y este es el predicado. Entonces, cuando consta de un sujeto y un predicado, puedo decir que la proposición es simple. Este es un ejemplo de proposición simple. Y este mismo ejemplo puedo también enunciar como una proposición compuesta. Puedo decir, a ver, ha llegado el invierno y los días son más cortos, entonces me encanta estudiar. Uso conectores que ya vamos a ver seguidamente, que entre sujeto, predicado y predicado siempre hay algo que les conecta. En este caso, el conector es y.
Ya tenemos aquí los operadores lógicos o también llamados conectores o conectores. Hay libros que trae conectores. ¿Y cuáles son esos conectores? La conjunción, cuyo símbolo es esto. Y se lee I. Ha llegado el invierno y los días son más cortos. La conexión o el operador es I. La disjunción o disyunción también trae algunos libros. Su signo es esto. Se lee O. La disyunción fuerte se escribe de esta manera y se lee delta. El operador condicional es una semirrecta y se lee entonces. La bicondicional es una recta que no tiene inicio y no tiene final y se lee sí y solo sí. Luego tenemos la negación, cuyo símbolo o signo, hay libros que utilizan este signo y hay otros libros que utilizan este signo. Y se lee no o negación, ninguno o no. Estos son los conectores con el que nosotros vamos a estar trabajando en lógica matemática. Dijimos que esto era una proposición. Yo puedo llamarlo a esta parte del sujeto, le puedo llamar P. Y esta parte del predicado le voy a llamar Q. Y puedo escribir en forma simbólica. Ha llegado el invierno, su conector es I, los días son más cortos. Entonces puedo escribir P, I, Q. Puedo escribir en forma simbólica y esto está enunciado. Ya haremos seguidamente el ejercicio de la página 3 que ustedes tienen. Vamos a ver utilizando ya estos conectores y proposiciones para que se entienda mejor. Vamos a hacer ese ejemplo. Creo que es el ejemplo 2 de la página 3. Si me siguen, dice, sean las proposiciones P está nevando. Para Q iré a la ciudad. Y para R tengo tiempo. Y el ejercicio A del 2 dice, perdón, el 2.1 dice, escribe las proposiciones en forma simbólica. Escribe las proposiciones en forma simbólica y el A me enuncia así. Si no está nevando, y tengo tiempo, entonces iré a la ciudad. Perfecto. ¿Cómo puedo escribir en forma simbólica esta oración? Y me voy a fijar, si no está nevando es P. Tengo tiempo, le corresponde
a R. Iré a la ciudad es proposición Q. Ahora voy a unir, voy a conectar utilizando signos o símbolos de conectores. La ecuación me dice, si no está nevando, perdón. Está nevando, espere, pero aquí mi conector es no. Aquí mi conector es y. Y aquí mi conector es entonces. Voy a escribir no P si no está nevando y tengo tiempo R, entonces iré a la ciudad. Esto lo pongo entre paréntesis, porque el conector más fuerte siempre es entonces o sí y solo sí. No P y R, entonces Q. Si no está nevando y tengo tiempo, entonces iré a la ciudad. Escribí en forma simbólica. Voy a hacer el ejercicio B, que dice, si tengo tiempo, entonces iré a la ciudad. Entonces iré a la ciudad. Tengo tiempo, para mí es R. Iré a la ciudad es mi proposición Q. ¿Cuál es mi conector? Mi conector es entonces. Y voy a escribir R, entonces Q. Ya está eso desarrollado en el material. Luego tienen como tarea, no está nevando y no iré a la ciudad. Y la acepción número 2.2, que es del mismo ejercicio, este es el 2.1, el 2.2 nos da en forma simbólica y quiere que enunciemos. ¿Qué dice el 2.2? Enunciar las afirmaciones. Enunciar las afirmaciones que se corresponden para A, Q, sí y solo sí, R y no P. Quiere que enuncie. Q, que es iré a la ciudad, sí y solo sí, tengo tiempo y no está nevando. Iré a la ciudad. Este conector se lee sí y solo sí. R es tengo tiempo. Y P es está nevando, pero aquí la negación. No está nevando. Iré a la ciudad, sí, solo sí, tengo tiempo y no está nevando. Es el 2.2a. El 2.2b dice R y Q. Tengo tiempo, el conector es I. Tengo tiempo y iré a la ciudad. Pero ustedes saben por gramática que no podemos usar I con la I. Se usa la I, se cambia por la E. Por lo tanto, voy a escribir, iré a las... tengo tiempo. Mi conector, iré a la ciudad. Iré a la ciudad. Bien, y luego tienen ya como tarea la parte C y la parte D. Pasamos a ver entonces la tabla de valor que tenemos ya en la página 2. Tenemos en la página 2
que también yo les facilité en sus copias la tabla de valores. Y ya tenemos el primer ejercicio utilizando tabla de valores, pero antes de hacer el ejercicio tenemos que definir un poco la cantidad de elementos que va a tener atendiendo el número de proposiciones. En esta tabla de valores que yo ya les escribí acá, la conexión es y. Tienen otra tabla de valores donde la conexión es o, que es la disjunción. En otra tabla de valores tienen donde la conexión es la condicional. En otra tienen la bicondicional y en otra tienen la diferencia o la disyunción fuerte y también la negación, no P o no Q. Ya les facilité en sus copias. Y ahora, ¿cómo puedo saber para poder armar esta tabla? Eso me interesa mucho a mí. Dice aquí en la teoría que se usan signos de agrupación, que son paréntesis, corchete, llave. Pero ¿cómo sabemos cuál va a ser el de mayor o menor jerarquía? Porque nosotros sabemos que esto vamos sacando de adentro para afuera, ¿verdad? Así vamos utilizando los signos de agrupación. Y estos signos de agrupaciones usamos también en la fórmula lógica, que ya seguidamente veremos. La fórmula lógica, vamos a poner acá fórmula lógica. La fórmula lógica es una combinación de variables proposicionales y operadores lógicos. Se evalúa mediante tabla de verdad. Y esta es la tabla de verdad. Entonces, para saber el número de elementos que va a tener mi tabla, hay una fórmula que dice 2 a la n. ¿Y n qué es? N es la cantidad de proposiciones que tenga. En este caso estoy usando P y Q. Si uso solamente P y Q, voy a tener 2 a la 2 es 4. Por eso tengo 4 dividido 2 me da 2. 2 valores para verdad y 2 valores para falso. Supongamos que yo tenga P, Q y R. Entonces va a ser 2 al cubo. Voy a tener 8 líneas, 8 elementos. 8 dividido 2 me da 4. Voy a tener, si yo hubiera tenido R para P, voy a tener 4 verdades y 4 para la parte de falso. 4 verdad, 4 falso. Para Q, este elemento que yo tengo todo para verdad, voy a dividir entre 2 y tengo 2. 2 verdad, 2 falso, 2 verdad, 2 falso y así voy armando. Y 2 dividido 2 me da 1. Entonces verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Entonces de esta manera sabemos la cantidad de elementos que vamos a tener en nuestra tabla. Por eso es importante manejar esa fórmula de 2 a la n. Ya no voy a formar la tabla debido a que ya ustedes están manejando sus tablas. ¿Y para qué esa tabla? Para poder evaluar, dice, el ejercicio. Para evaluar en qué circunstancia. En la circunstancia que tenemos que ver cuál es el operador principal. Y el resultado de ese operador principal, si sale todo verdadero, dice que vamos a establecer que la proposición es una tautología. Ahora, si es ese valor principal, sale todo falso, es una contradicción. Y si sale verdadero con falso, es una contingencia. Y ya veremos seguidamente el ejercicio. Antes de pasar al ejercicio, yo les puse una observación, que si tengo P, si solo si Q, también yo puedo utilizar su equivalente, que es P, entonces Q, y Q, entonces P.
Esto es lo mismo de lo que yo tengo en la tabla que ya tienen ustedes. También dice que P, si y solo Q es equivalente a Q, entonces P. Si hacemos esto en la tabla, sale lo mismo. Y también dice que P, si y solo si Q también es equivalente a no P delta Q. Aquí podrían ustedes, por favor, corregir, porque en la copia se escribió mal, es delta Q. Tienen que corregir, por favor. Y estas son fórmulas que ayudan mucho para la demostración de los ejercicios que podemos ir desglosando. Entonces ya para mejor comprensión de esta tabla de valor, vamos a hacer el primer ejemplo con fórmula lógica que yo les facilité. Y dice el ejemplo 1 de la página 3, establece si la siguiente proposición es tautología, contingencia o contradicción de P y Q, entonces P. Aquí yo tengo mi conector y entonces. Yo hace rato le estaba diciendo que el conector entonces es el más fuerte. Entonces primeramente vamos a trabajar por esto. No está entre paréntesis. Ustedes pueden también ubicarle el paréntesis si quieren. Yo les voy a mostrar una forma, pero hay varias formas de desarrollar el ejercicio. Pueden ir haciendo como en una tabla de cálculo auxiliar o directamente arman una tabla PQ de esta manera. ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo 2 proposiciones. Por lo tanto, la fórmula es 2 a la n. 2 a la 2 es 4. Tengo que tener 4 valores para P y para Q. Entonces 4 dividido 2 es 2. Tengo que tener 2 valores para verdad y 2 para falso. Y 2 dividido 2 es 1. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Eso tienen en todas las tablas. Porque solo hicimos para 2 proposiciones. Seguidamente ya puedo trabajar con esto. P y Q. Voy a hacer con otro color, ¿verdad? Voy a trabajar para P y Q. Y ustedes se fijan en su tabla para el operador I. Verdadero con verdadero, ¿qué me da? Me da verdadero. Verdadero con falso me da falso. Falso con verdadero me da falso. Y falso con falso me da falso. Entonces, P. Mi operador que en este momento tengo que considerar es la condicional. Entonces, ¿y qué voy a trabajar? P y Q, que ya tengo su valor, con P. Y voy a hacer, hay alumnos que podrían hacer primeramente, escribir otra vez los valores de P. Y luego trabajar con el operador principal. Y aquí, ¿qué resultado va a salir? Cuando el operador es condicional, ustedes se fijan en su tabla para la condicional y miran, verdadero con verdadero, ¿qué me da? Cuando P es verdadero y Q es verdadero, me da verdadero. Me fijo, cuando tengo falso con verdadero, me da verdadero. Cuando tengo falso con falso, me da verdadero. Y cuando tengo falso con falso, me da verdadero. Por lo tanto, el operador principal salió todo verdadero. Y aquí les especifica que cuando el operador principal es todo verdadero, se considera que este ejercicio es tautología. Hagamos el ejemplo 2. Un ejemplo 2 que podría ser no P y Q
sí y solo sí, no P o no Q. Bien, ¿cómo voy a desarrollar? De vuelta voy a hacer mi tabla, los valores para P y los valores para Q. ¿Cuántas proposiciones tengo? 2 proposiciones. Por lo tanto, verdadero, verdadero, falso, falso. Este es verdadero, falso, verdadero, falso. Va intercalado. Entonces, también tengo que fijar que voy a usar no P y no Q. Ya puedo negar no P y no Q. Si P era verdadero, no P va a ser falso. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Si P es falso, no P es verdadero. Ahora voy a negar Q. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, al negar va a ser verdadero. Si Q es verdadero, al negar va a ser falso. Y si Q es falso, al negar va a ser verdadero. Ya también armé esta tabla para que me sea más sencillo. Bien, ¿cuál es el operador principal en este caso? Primeramente voy a trabajar por los que están dentro del paréntesis y último voy a hacer el operador de la bicondicional, que es sí y solo sí. Voy a trabajar P y Q. Se puede hacer ya directo juntos, no P y Q. O de lo contrario se hace por parte. Voy a fijarme en mi operador de la condicional y voy a hacer P y Q como sale. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso. Falso, verdadero es falso. Y falso, falso es falso. Ahora voy a negar P y Q. Voy a negar no P y Q. P y Q es esto. Pero ahora voy a negar no P y Q. Si acá era verdadero, al negar va a ser falso. Falso al negar va a ser verdadero. Falso al negar va a ser verdadero. Y falso al negar va a ser verdadero. Ya tengo esta parte. Entonces, aquí yo puedo ponerle ya el conector sí y solo sí. No P o no Q. Y puedo trabajar ya directamente con no P o no Q, porque ya tengo no P y no Q. No P o no Q. Mi operador principal, perdón, mi operador es O. Y me voy a fijar en mi tabla de verdad. Y para la disyunción débil, que es O, falso con falso, ¿qué me da? En la disyunción falso con falso dice que es falso. Luego, falso con verdadero me da verdadero. Luego, verdadero con falso me da verdadero. Y verdadero con verdadero me da verdadero. Yo tengo que llegar a la conexión fuerte, que es sí y solo sí. Y ya puedo hacer ahora sí y solo sí. Me voy a fijar en sí y solo sí. Se fijan en su tabla de vuelta donde tienen la bicondicional con este símbolo de sí y solo sí. Y se fijan, falso con falso, ¿qué me da? Me da verdadero. Verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero con verdadero me da verdadero y verdadero con verdadero me da verdadero. Cuando el operador principal es todo verdadero, también es tautología. Tautología. Bien, y hagamos uno que sea negación o que sea contingencia y luego ustedes pueden buscar ejercicios en los textos, van a encontrar muchos ejercicios sobre lógica matemática para demostrar o establecer si las proposiciones son tautología
o contingencia o son contradicción. Ejercicio 3. Si hagamos un último ejercicio, dice P, entonces Q, y Q, entonces P. P, Q, hay dos proposiciones, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Voy a trabajar con los que están dentro del paréntesis porque mi conector principal es I, lo que voy a hacer al final. Entonces voy a poner P, entonces Q, y me fijo en mi tabla de la condicional. Verdadero con verdadero me da verdadero, verdadero con falso me da falso, falso con verdadero me da verdadero y falso con falso me da verdadero. Y Q entonces P. Y aún no voy a trabajar porque es mi conector principal, pero sí voy a trabajar con lo que está dentro del paréntesis, Q entonces P. Y voy a fijarme Q entonces P utilizando la condicional. Verdadero con verdadero me da verdadero. Falso con verdadero me da verdadero. Luego, verdadero con falso, atiendan que es Q con P. Verdadero con falso me da falso. Y falso con falso me da verdadero. Y ahora voy a trabajar con mi conector I. Me voy a fijar en mi conector I. Cuando es verdadero con verdadero me da verdadero. Cuando es falso con verdadero me da falso. Cuando es verdadero con falso me da falso. Y cuando es verdadero con verdadero me da verdadero. En este caso me fijo en mi resultado final y no es que tengo todo verdadero ni todo falso. Tengo verdadero y falso juntos. Entonces dice que es una contingencia. Si mi operador principal hubiera salido todo falso, iba a ser una contradicción. Bien, entonces aquí dejamos la clase de la semana 4. Espero que hagan sus trabajos y vayan alzando sus 2 puntos que pueden ir acumulando. Y ya la siguiente semana estaremos trabajando ya por videoconferencia, que ya tenemos una herramienta más que se nos adjudicó para poder trabajar en el e-class. Un gusto y adelante.